Sea cada uno bienvenido a la casa del Señor, y hermanos que también nos sintonizan siempre a través de las redes sociales, que Dios los bendiga y que la bendición del Señor sea sobre cada uno de los hijos de Dios sobre esta tierra. Amén. Quiero pedirle que oremos, le demos gracias a Dios, hermano, por la palabra que vamos a tomar de las Santas Escrituras, y enseguida le voy a citar yo la palabra que vamos a tomar en esta preciosa noche. Padre, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por la bendición que nos has dado de poder glorificarte, esa libertad que tú nos has dado, mi Dios amado, la dicha de venir en este día, viernes, a la casa del Señor. Muchas gracias por todas tus bondades y tus misericordias, y nos encomendamos, Señor, a tu palabra, que tiene el poder para guiarnos, transformarnos, y oramos a ti por nuestras necesidades también, Señor, en esta preciosa noche. Nos encomendamos en tus manos a nuestros niños, nuestros jóvenes y todos los que nos hemos congregado, y los hermanos que también nos están sintonizando a esta hora, mi Dios. Que tu bendición sea sobre tu pueblo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a leer, hermano, de las Santas Escrituras una porción, y esta se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Busquen el capítulo 3 de la segunda carta que Pablo escribiera a Timoteo. Se dice que fue desde la prisión que le envió estas cartas doctrinales a Timoteo para que él le transmitiera a la iglesia la enseñanza, la sana doctrina, la sana palabra, la palabra inspirada, la palabra de Dios, porque eso es lo que importa, eso es lo que vale, ¿verdad? Amén. Sí, la palabra del Señor. Entonces, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Leemos, hermano, en el verso 14, 15, 16 y 17. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Y enseguida, hermanos, vamos a regresar un poco a los versos anteriores para ver las razones por qué. Y él le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin de toda esta enseñanza sana? Para la preparación del creyente, ¿verdad? De todos los que creemos en Cristo Jesús, de todos los que hemos sido salvos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pueden, hermano, tomar su lugar. Y la instrucción, hermano, completa, perfecta y correcta está en la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
Entonces, hermano, hoy tendremos una enseñanza preciosa de la palabra del Señor. Son, hermano, verdades que deben de enseñarse, de recordarse, de predicarse, de enfatizarse siempre, porque es la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a ocupar el tiempo que nos queda para meditar en la palabra del Señor. Entonces, la importancia, hermanos, de centrarnos, ¿verdad?, en la enseñanza bíblica, en la palabra del Señor, porque hay mucha necesidad, hay muchas razones. Dice que Pablo, comenzando en el versículo 1 de este capítulo que hemos tomado, él habla del carácter de los hombres en los postreros días. Y nosotros vemos, ¿verdad?, cuántas cosas que se están diciendo, que se están predicando, y muchas de las veces sin ninguna base de las Santas Escrituras. Los hombres, por llamar la atención, están creando sus propios mensajes, pero no digo que es tiempo, sino que siempre ha existido la necesidad de mirar atentamente las Escrituras y volvernos a la palabra del Señor. Ajá, porque eso es lo único que nos va a garantizar y nos va a guiar para que nosotros no nos extraviemos y vayamos detrás de otras cosas. Sí, esto es interesante, hermano. Esta es la razón por la que Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Porque la verdad, hermanos, hay muchas cosas en estos últimos tiempos. Pablo habla de esta palabra, de este evangelio, que es único, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Aunque él, por el Espíritu, había mirado que iba a aparecer otro evangelio, el cual no es el evangelio que Cristo trajo, que Cristo dejó, que Cristo le reveló a él. Usted puede ver ese otro evangelio en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Pablo también miró otro espíritu que no era el de Cristo. Así de que este hombre, como siervo de Dios, y podemos decir como profeta, hermanos, él pudo mirar la decadencia, lo que venía, y estaba preparando a este hombre, a este joven ministro, para que lo que él no había podido o no alcanzó a enseñar presente en las iglesias, se lo dejó a Timoteo para que él siguiera instruyendo a la iglesia, porque es importante esto. Gloria a Dios, amén. Sí, porque cuando la fe nuestra, hermanos, está fundada en esta palabra, en esta verdad, no vamos a ser fácilmente extraviados de la verdad. Bendito Dios. Vamos a mantenernos. Y es la importancia, hermanos, de hablar estas verdades, de recordarlas, de predicarlas, de vivirlas, hermano, y no olvidarnos de ellas por el peligro que existe. Bueno, ha existido, pero hoy Pablo claramente habla de los postreros días, de los postreros tiempos. Amén. ¿Sí? Y el verso 1 del capítulo 3 lo dice claro, que le ha encargado en el capítulo, hermanos, anterior al 3,
le ha encargado siempre que predique la palabra. ¿Sí? ¿O no? Le sigue diciendo, o le dice lo que leímos en el verso 14, le dice, tú pues, hijo mío, hoy estamos leyendo el capítulo 2, verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿de quién había aprendido Timoteo? ¿De quién había aprendido? Primero, lo habían instruido en la niñez la mamá y la abuela, pero aquí había aprendido de Pablo. Porque aquí lo dice claramente en el verso 2, lo que has oído de mí, si usted lo relaciona con el verso 14 del capítulo 3, aquí dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que le recomienda? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero yo quiero, hermanos, volver a esta parte donde Pablo le dice a Timoteo en el verso 1 del capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, hermano, ¿verdad que es importante que nosotros creamos, que prediquemos, que enseñemos la palabra inspirada de Dios, la palabra que es de Dios? Gloria a Dios. No la que los hombres quieren transmitir. Usted habrá mirado en ocasiones personas que por llamar la atención comienzan a decir un montón de cosas, pero fíjese que si usted le pone atención, pasan 15, 20 o media hora sin ni siquiera citar las escrituras, están hablando cosas de ellos y el pueblo no pone atención a eso, sino que está escuchando, está ilusionado con lo que la persona está diciendo, porque quieren provocar algo, Gloria a Dios. quieren mover emociones. Pero lo único que debe de tocar, hermano, y eso sí es efectivo, es la palabra del Señor, la que tiene que tocar nuestros corazones, Aleluya. nuestros sentidos. Porque ve Pablo cuando dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, él tiene temor de que los sentidos de la iglesia de Corinto, de los hermanos, sean extraviados. Hermano, y los sentidos de muchos se han ido tras de sentimientos, de emocionalismo. Pero nuestros sentidos deben estar puestos totalmente, todos, en la enseñanza pura de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así vamos a estar bien. Así vamos a estar seguros. Gloria a Dios. ¿Sí? Porque muchas de las veces se piensa que porque no hay movimientos, la iglesia está muerta. No, la iglesia está viva, porque el que vive por los siglos mora en medio de nosotros. Está en nosotros. Y su palabra está con nosotros. ¿Sí? Y ahí sí tenemos que buscar, hermano, la bendición, porque debemos de alabar a Dios con gozo y con alegría. No dice la Biblia, cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Así de que el culto que nosotros elevamos a Dios debe ser alegre. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Debemos demostrar y expresar nuestro gozo y nuestra gratitud delante de Él, pero nosotros debemos de estar bien edificados y fundados en la enseñanza eterna de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, ve, dice, mire, lea en el verso 8 del capítulo 3, que le cité yo al principio, porque comenzamos a leer en el 14. Pero mire lo que dice
el verso 8 toma de ejemplo a aquellos que resistieron a Moisés. ¿Quiénes son los que resistieron a Moisés y a Aarón? ¿Quiénes fueron? ¿Y esos quiénes eran? Se cree que estos eran aquellos hermanos encantadores, aquellos magos, aquellos hechiceros que quisieron hacer lo mismo que hizo Moisés. Porque el enemigo trata de imitar para confundir. Por eso nosotros, hermanos, debemos de tener bien abiertos nuestros sentidos. ¿Sí? Y lo único que puede iluminar nuestra mente es la palabra del Señor. ¿Sí? Quizás usted o muchos no sientan gozo en esta clase de enseñanzas, de mensajes, pero esto es lo que debe traer alegría a nuestro corazón. Porque esto afirma nuestra fe, aumenta nuestra fe, nos trae madurez, nos trae estabilidad. ¿Sí? Y vamos a dejar aquello que nos puede mover fácilmente y nos vamos, hermano, o vamos a firmar nuestro corazón en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces dice, fíjese cómo Pablo compara a los hombres, hermano, que son cambiantes, que son falsos. Porque hay ahora ministros, hermano, que por conveniencia están hablando, hermano, palabras lisonjeras al pueblo del Señor para entretenerlo. Y son comparados con estos magos hechiceros que quisieron detener a Moisés, detener la obra de Dios, porque al hacer ellos algo semejante a lo que estaba haciendo Moisés y Aarón, iba a haber confusión y la obra se iba a detener, pero la obra del Señor nadie la puede detener, ¿verdad? Amén. Nadie, porque es Dios Gloria a Dios. el que ha hecho una obra, hermanos, completa y perfecta en la vida del creyente, en el corazón del Hijo de Dios, de la hija de Dios, y nadie va a poder detener. Entonces dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Gloria a Dios. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Y están tratando, pues, de usar esa fe, pero para beneficios, para engañar, pero la fe no es para eso. Pero ¿qué dice? No prevalecerán, dice el verso 9, ¿verdad? Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Otra vez Pablo, hermanos, vuelve a dar el consejo a Timoteo y le dice, pero tú has seguido mi doctrina. El ejemplo de Pablo era bueno, ¿verdad? ¿Verdad? La conducta de él era buena. Su propósito era bueno. Su fe, hermanos, no era una fe cambiante. Gloria a Dios. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Y qué más había pasado, Pablo? Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, dice, y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y todo el que quiera servir al Señor también va a sufrir, ¿verdad? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Pero ¿cuál será la recompensa de los engañadores, de los falsos ministros? No van a prosperar. Porque lo único que puede, hermanos, hacer prosperar la fe, podemos decir el ministerio de una persona, la vida espiritual de alguien que ha creído en Cristo Jesús, es la palabra de Dios. A Josué se le dijo que siempre estuviera pendiente del libro de la ley de Dios, la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Y la promesa cuál era? Si se mantenía así, iba a prosperar su camino y que todo le iba a salir bien. Promesas, ¿verdad? Fieles y verdaderas de la palabra del Señor. Entonces, pero aquí dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y aquí viene el consejo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, hermano, en esta parte, en esta verdad, se debe siempre, hermanos, predicar la palabra inspirada, la palabra que es de Dios. Bendito el nombre del Señor. Sabe, hermano, que muchas cosas ahora muchas doctrinas, muchas enseñanzas, ahora se están descubriendo que eran falsas. Y aunque tomaron las escrituras, movimientos grandes, organizaciones grandes, ahora, hermanos, a la luz de las Santas Escrituras, están quedando en evidencia porque mantuvieron a la gente engañados por mucho tiempo. Pero lo que dijeron no se cumplió, ni se va a cumplir, porque era palabra que ellos habían inventado. Mire, por ahí hay una señora que ha escrito una cantidad de libros y sabe que los seguidores han llegado a comparar los libros y las enseñanzas de ella y las han puesto al par de las escrituras. Pero la palabra del Señor, hermano, no tiene relación con ninguna palabra humana. Amén. Gloria a Dios. Porque todo lo de este mundo es relativo. Pero esta palabra no depende de nada ni de nadie. Esta es palabra que salió de la boca de Dios. Entonces, Iglesia Evangélica Getsemaní, la importancia de que nos apeguemos a la enseñanza bíblica, a la enseñanza de la palabra del Señor, porque así nosotros vamos a ir bien. No vamos a correr el riesgo de ser engañados. ¿Sí? Así de que hay que tener mucho cuidado. Entonces, aquí sí encontramos lo que leí el hermano David otro día de este muchacho que desde pequeño había conocido las Santas Escrituras. Y por eso, todo el que escucha, vaya, nosotros tenemos ahora niños, se llaman niños porque están en la adolescencia, pero ya entienden, ya conocen. Y deben de mantenerse allí y en vez de menguar, aumentar el saber y el conocimiento en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Porque eso les va a ayudar. Eso los va a librar del engaño de este mundo. ¿Sí? Porque usted ve que el enemigo está empeñado en arrastrar a toda la humanidad al precipicio. Pero nosotros, hermanos, tenemos luz, la luz de Dios. Sí, gloria a Dios. Tenemos su palabra. No podemos equivocarnos, no podemos perdernos, no podemos descuidarnos, no podemos cometer el error. Y aquí dice en el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. La importancia de hablar solo de la escritura y solo
de la fe. Porque eso es garantía, hermanos queridos. ¿Sí? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire, quiero invitarle a leer una escritura, creo que está en la primera carta a Tesalonicenses. No escribí ese versículo, vamos a mirarlo aquí. Donde Pablo está hablándole a la iglesia y les está diciendo y recordando que la palabra que él les predicó, que ellos recibieron, mire cómo la tomaron los hermanos de Tesalónica. Y está en el capítulo 2. Había dicho el 3, pero es el capítulo 2. Vaya al verso 13. Mire lo que dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿de quién la oyeron los tesalonicenses? La oyeron de Pablo y de sus colaboradores. Mire lo que dice: que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, ¿cómo la recibieron? ¿Como palabra de Pablo y de los colaboradores o como palabra de Dios? Mire, dice, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra es la que debe, hermanos, de trabajar en nuestras vidas. Esta es la que debe de obrar en nuestros corazones, en nuestra mente, porque es la única que puede guiarnos por el camino correcto a la voluntad de nuestro Dios. Importante, ¿verdad? ¿Cómo recibieron esta palabra? Como palabra inspirada, como palabra de Dios. Por eso, hermano, estas verdades tienen que seguirse predicando, ¿verdad? No vamos a tratar, hermano, de alegrar, de emocionar a la iglesia, porque hoy se están inventando tantos misterios y los ponen en las redes sociales, y de misterios, hermano, no tiene nada, son puras mentiras. Sí, la palabra del Señor a veces no se quiere escuchar, no se quiere recibir, pero esto es lo que nosotros necesitamos. Amén. Sí, hermanos. Así de que esta es una verdad que debe de enfatizarse, que debe predicarse siempre, porque esto es lo más seguro. La palabra de Dios, la palabra inspirada, no es palabra de hombre, es palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí no vamos a decir como el sacerdote, palabra de Dios, y no leía la palabra del Señor, el perverso. Yo le digo porque muchas veces estuve en lo que llamaban la celebración de la palabra, en las misas, en el valle, en el cantón, y decía palabra de Dios, decía el pueblo, te alabamos, Señor, pero no había leído la Biblia. Por eso es importante, ¿verdad?, leer la palabra del Señor, para darnos cuenta de lo que nos dicen, hermanos. ¿Sí? Para que no le vayan a estar engañando. Entonces dice, mire, dice la segunda carta del apóstol Pedro. Léala conmigo en el capítulo 1. Esto, en otros temas hemos introducido esta palabra, lo vamos a leer acá, pero hoy en esta enseñanza la tenemos también incluida. Dice el apóstol Pedro,
a los hermanos lo siguiente en el capítulo 1 de la segunda carta que Pedro escribió, que ya hemos leído aquí en el verdad, a los que estaban lejos de la tierra de Israel, a los expatriados. Dice en el verso, vamos a leer desde el verso 16, porque aquí Pedro dice que ellos fueron testigos presenciales de la gloria de Cristo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Fueron 3 los que fueron, hermano, y vieron la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración. Entonces dice Pedro con toda seguridad, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que se está dando hoy? La palabra que viene ahorita. Fábulas. Hermano, es triste, pero yo veo a veces temas, dice, hablaba, dice, cara a cara con Satanás, pero yo me pongo a pensar, pero ¿por qué mejor no procurar hablar con Dios? Y esos temas, hermano, alborotan a la gente y les gusta verlos, pero es mejor hablar con Dios, ¿verdad?, que con el diablo. ¿O no, hermanos? Pero está pasando todo eso. Y a la gente cómo le gustan esas cosas. Pero debemos de procurar acercarnos a Dios. Entonces dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Gloria a Dios. Así de que aquí hablaba, hermanos, tanto de la venida, cuando Él nació, creció y anduvo predicando, pero aquí también Él les dejó, hermanos, ¿cómo podríamos decir? Una demostración de cómo será su venida. ¿Sí? Porque ellos vieron, hermano, la gloria de Cristo Jesús y cómo promete Él que va a regresar en gloria, en la gloria de su Padre y con muchos millares de ángeles. ¿Y a qué va a venir? Va a venir a traer a los suyos, a resucitar a los que murieron en Él y a llevarse a los que están esperando a Él. Entonces aquí Pedro, él miró la gloria con sus propios ojos, vio su majestad, vio, hermanos, a Cristo en gloria antes de que Él muriera y resucitase y regresara a la gloria de su Padre. Entonces dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Gloria a Dios. ¿Y qué dice Pedro? Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Gloria a Dios. Sí, estaba hablando, ¿verdad, Pedro? Estaba hablando de su experiencia, porque dice que 6 días después habló a Pedro, a Juan y a Jacobo y lo llevó al monte de la transfiguración. De eso estaba hablando Pedro. Y esto es, hermano, digno de confianza, lo que hemos leído hasta en estos 2 versículos, lo que Pedro está narrando. Pero fíjese la importancia que le daban los hombres de Dios a la palabra de Dios, ¿verdad? Amén, amén, gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Lo pueden ver en el verso 19, hermanos. ¿Sí está conmigo o cree que ya es muy noche y ya no quiere poner atención? Esto es importante lo que estamos leyendo, estudiando hoy.
Ve, Él está contando la experiencia, no está mintiendo. Él vio la gloria de Jesucristo. Él vio la segunda venida. Ahí les mostró. Pero como si eso fuese poco lo que Él está diciendo, Él recurre a la palabra que Dios, hermano, ya había establecido por medio de los profetas. Gloria a Dios. En el verso 19 o no, ¿verdad? Él les está afirmando que lo que Él está contándoles es una verdad, porque ellos fueron testigos presenciales de la gloria de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero como quien dice, es obvio, estas palabras. Tenemos también, como quien dice, si esto no es suficiente, tenemos también la palabra profética. ¿Y qué dice que es esa palabra? Más segura. Es segura, más segura. Porque aunque Él estaba diciendo verdad, esta palabra, hermanos, profética, la palabra que los profetas trajeron al pueblo de Israel, esto era seguro. Gloria a Dios. Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que si a usted le interesa la palabra, si le pone atención, la Biblia dice que usted está haciendo bien. Aquí se lo dijo Pedro a los hermanos. Ustedes hacen bien en estar atentos. Así que por eso, hermanos, aunque tengamos hambre, estemos cansados, luchemos para que la atención, hermano, no la vaya a robar el enemigo. Gloria a Dios. Para que aprendamos algo y lo atesoremos en nuestros corazones, en nuestra fe, para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces, la importancia de la palabra inspirada. Dice, atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La comparación. La luz, hermano, ¿verdad?, invade las tinieblas. Y cuando hablamos del carácter de los hombres en los últimos tiempos, hermano, cambiante, esta palabra es la que nos puede ubicar a nosotros para no correr el riesgo de extraviarnos. Gloria a Dios. Porque espiritualmente, hermanos, hay tinieblas en este mundo, de ignorancia, de falsedades y de un montón de cosas. Y esta palabra es la única que puede ubicarnos y marcarnos, hermano, el camino seguro para donde nosotros deseamos ir, que es a la patria celestial. Y esta es la que nos va a enseñar. Tenemos también desde la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo vamos a necesitar esta palabra nosotros en este mundo? Hasta que Cristo venga, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿cuántos alaban a Dios? O ya está cansado, ya se quiere ir. Díganme la verdad, Dios también le para. Pero no, hermano, es importante. Cuando menos vamos a agarrar otra de las verdades antes de irnos en esta noche, porque de esta parte, aunque hay mucho, algunos versos que yo escribí para leérselos, y quiero que usted esté muy atento. Miren, vaya al Evangelio según San Juan, al capítulo 6. Estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra inspirada. La palabra que no es de hombres, sino que es de Dios. Y que los hombres fieles deben de predicarla. A Timoteo se le dijo que el ministro debe de ser fiel y entregar la palabra tal como se le ha sido dada, como Dios nos la dio. Sí, hermanos.
no añadirle, no ponerle, no quitarle. Entonces dice en Juan capítulo 6, verso 63. Y ahorita le voy a explicar por qué Jesús dijo estas palabras. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Verdad que la carnita esta no quiere? Nada que le incomode, nada que le estorbe, ¿verdad? Porque no tiene provecho, hermanos, de esto que estamos estudiando. Pero el alma sí, ¿verdad? El espíritu sí. Amén, amén. ¿Sí? Entonces dice el Señor: las palabras que yo os he hablado, ¿qué afirmó el Señor que eran sus palabras? Dijo: son espíritu y son vida. ¿Por qué se lo dijo? Porque si había, hermano, ofendido por las palabras o por la verdad del Señor. Usted lo puede ver en el verso, hermanos, en el verso 61. ¿Qué estaban haciendo? ¿Y quiénes estaban murmurando? Los incrédulos, ¿verdad que no? ¿Verdad que no eran los incrédulos? ¿Quiénes estaban murmurando, hermano? Véanlo. Sus discípulos. Y un discípulo, ¿acaso no es, hermano, un seguidor del maestro, un estudiante? ¿Y quiénes estaban murmurando? Y no hay algo parecido, hay veces usted dentro de las iglesias, que los mismos congregantes murmuran a veces por la palabra del Señor. Muchas de las veces. No es nuevo, esto es viejo. Entonces ve, en el verso 60 dice que al oírlas, estas palabras que son vida, ¿quién no quiere la vida? ¿Verdad que nadie quiere morirse? Todos queremos vida. Y estas palabras dan vida espiritual y aún física. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron. Si lo hubiera dicho gente que no había aceptado todavía al Mesías, ¿verdad? Era algo diferente. Pero ellos, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Ah, pero ¿cómo nos alegramos cantando? ¿Quién la podrá llevar, Señor? Oh, que dura es esta palabra. Y nos inspiramos a cantarla. Pero a veces no nos gusta la palabra del Señor. Por eso que el canto dice cantar solo por cantar. Pasa en veces, hermano. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y aquí está la razón por la que el Señor les dice que sus palabras eran vida, o son espíritu y vida. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿ve? La última frase del versículo es palabra que Jesús dijo, lo otro es lo que está narrando y comentando el escritor. Y por eso aquí dice: esto os ofende, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son vida y son espíritu y son vida. Y el Señor, que todo lo sabe, ¿verdad?
¿Qué les dijo en el 64? Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Todo lo sabe el Señor, ¿verdad? Así que vale más que nos humillemos y le pidamos nosotros perdón. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, es importante la palabra que es del Señor, ¿verdad? Amén. La palabra que solamente viene de Él, la que tenemos en las Santas Escrituras. ¿Sí? Porque hoy en día, hermano, aparecen muchos, así dice el Señor. Y yo no niego que el Señor pueda usar una boca prestada para darle un mensaje a la iglesia o a alguien. Pero sabe que estamos en la obligación de examinar, ¿no? ¿O no? Porque esa es la norma y la regla bíblica, que hay que examinar. Pero ve cómo se libran, dice cuando dicen algo y no se cumple, dice, no puedes, dice, juzgar al profeta, dice, puedes juzgar a la profecía, pero no al profeta. Hace poco uno dijo que Panamá casi todo se iba a acabar. Y puso hasta fecha y no pasó nada. Y él estaba curando diciendo, no puedes juzgar, dice el profeta, juzga la profecía. Porque él había dicho que también estaba intercediendo para que no sucediera lo que él estaba profetizando. Ve que contradictoria la situación, ¿verdad? Por eso hay que poner atención, hermano. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, se puede decir también que Jesús sabe los que ya no quieren estar escuchando en esta noche, ¿o no? Y los que ya se quieren ir también ya sabe el Señor. Ya sabe el Señor a quienes no les interesa. Así que hay que poner atención. Entonces dice, hermanos, en el capítulo 5, miren, verso 39. Todavía estamos conectados con lo de 3:16, que toda la escritura es divinamente inspirada por Dios. Vea el verso 39. Dice, escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Verdad que Jesús dijo a aquellos oponentes que si ellos se apegaban y tomaban la ley de Moisés como palabra de Dios, Él les dijo, si ustedes le creen a Moisés, les dijo el Señor, deben de creer en mí, les dijo Él, porque Moisés de mí escribió. ¿O no escribió acerca del Mesías Moisés? ¿Cómo no? Habló de él, y aquí está el problema que tenían ellos. Porque aquí no es un mandato, aunque lo encontramos en otras escrituras, el deber de estudiar la palabra del Señor, mas aquí no está diciendo escudriñar. En otras versiones dice ustedes escudriñan, y el contexto va a confirmar lo que les estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Lea otra vez el verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero vea lo que dice el verso 40. A pesar de que ellos, hermano, lo hacían, mire lo que dice el verso 40. A pesar de que hablaba del Mesías, o hablaban las escrituras del Mesías, y ellos las leían, y sabían que esa era una verdad, mire lo que dice el verso 40. Y no queréis venir a mí
para que tengáis vida. ¿Para qué debemos nosotros de leer las Escrituras? Para aprender, hermano. Para creer, para aceptar la enseñanza del Señor. Pero ellos las leían, pero ellos no querían venir al Señor para recibir la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Así de que, hermano, lo único que vale es la palabra del Señor. Lo nuestro no. Por eso ponga atención a todo el que hoy voy a predicar, sea aquí o quizás lo oiga en la radio o a donde lo oiga, en su teléfono. Ponga atención porque se están diciendo muchas cosas, hermano, que se parecen pero no son. Y por eso tenemos el Espíritu de Dios para que Él nos guíe. Amén. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Dios es bueno, hermanos. Su misericordia es para siempre. Así de que, hermanos, esta palabra es verdad. Le doy un par de citas, quiero escribirlas y leerlas, Salmo 33, verso 4, porque quiero ir a la otra parte para hablar de la sangre de Cristo Jesús. Y va a haber cosas, hermanos, interesantes ahí. Y Proverbios 35, donde habla de la palabra del Señor, donde habla de la pureza de la palabra del Señor, que es única, limpia. Uno de los salmistas dice que es purificada en horno de fuego 7 veces. Lo que está diciendo allí es la certeza de la palabra. No es que la palabra necesite ser purificada. Lo que está hablando es de la efectividad de esa palabra inspirada que salió de la boca del Señor, que es digna de toda confianza, que cuando creemos en ella y la obedecemos, nosotros vamos bien. A eso se refiere. Amén. Esa es una verdad, esa es una realidad que debemos de predicar, que debemos nosotros de anhelar, escuchar y aprender y no enfadarnos, hermano, con la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Mire, leemos otro punto, eran como unos 4 partes, pero terminamos siquiera el segundo. No estamos, hermano, mal gastando y mal invirtiendo nuestro tiempo. Estamos delante del Señor, estamos escuchando su palabra. ¿Sí? Entonces ve aquí, hermano, para nosotros y para el que todavía no ha tomado una decisión, aquí vamos a encontrar cosas importantes. Mire, hablemos de la sangre de Cristo Jesús. Y para ello vamos a tomar 1 Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Vamos, pueblo del Señor, vamos a leer. Mire, dice, primera carta de Pedro capítulo 1, verso 18, pero para una mayor comprensión usted puede leer desde el verso 13 porque tiene que ver con el llamamiento a una vida santa. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero en el verso 18 y 19 está el punto, hermano, de esta segunda parte. Entonces dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Cuál fue el precio suyo, el precio mío, el precio de la iglesia? La sangre. Por eso yo le voy a mencionar muchas veces este verso, mire, o esta parte que le voy a mencionar, lo que Pablo dice de que Jesús con su propia sangre ganó a la iglesia, ¿verdad? No con sangre ajena, no con otras cosas. Entonces dice, ¿con qué fuimos lavados, rescatados, redimidos? Verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, hermano, aquí hay cosas importantes, mire, que vamos a mirar, y sé que gente que no conoce al Señor algún día va a escuchar este mensaje o nos está viendo ahora mismo. O gente, hermanos, que recién han salido de la iglesia tradicional donde estábamos la mayoría de nosotros, donde estábamos engañados. Y eso, yo quiero, hermanos, hacer énfasis en eso, en los versos que vamos a leer, porque aquí estamos hablando de esta verdad, que solo la sangre de Cristo Jesús puede limpiar el pecado, hacer una limpieza espiritual. Gloria a Dios. ¿Sí? Para quitarse la mugre, agarre jabón y vaya a bañarse, pero para lo espiritual, solo la sangre de Cristo Jesús nos puede limpiar. ¿Sí? Por eso Jeremías 2:22 dice, aunque te amontones lejía y jabón, dice, tu mancha o la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice el Señor. Eso quiere decir que solo la justicia divina puede quitar, hermano, por la sangre de Cristo Jesús, la mancha del pecado. Aleluya. Amén. Entonces, por eso la Biblia habla o hace un llamamiento a una vida santa en la porción que hemos leído, comenzando en el verso 13. Y dice, hermano, en el verso 14 dice que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia. ¿Sí? Así de que si hay cosas, hermano querido, yo no me estoy imaginando, ni estoy diciéndole, ni tirándole, pero si hay cosas que no están bien en su vida, si hay cosas que no están bien en mi vida, hay que irlas quitando de nosotros. Gloria a Dios. Véalo, léalo usted ahí despacio. Un llamamiento a una vida santa, comenzando en el verso 13. ¿Sí? Ahí dice que si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. A donde quiera que usted ande, tiene que andar el temor de Dios con usted. Aleluya. Conmigo. En la casa. Por eso que David dice, andaré, dice, delante de ti en mi casa, aún en su casa. Aleluya. En el trabajo, a donde quiera que vaya. Gloria a Dios. Porque ahí está el Señor. Bendito Dios. Importante, ¿verdad? Sí. Entonces dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, a la cual recibimos de vuestros padres, no con cosa corruptible, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Gloria. Qué preciosa la palabra del Señor. Mire, vamos a Colosenses capítulo 1. Vaya conmigo al verso 14 de Colosenses 1. Gloria a Dios. Mire, esto es importante lo que dice aquí. Dice, en el verso 12 dice que hay que darle gracias al Padre con alegría. ¿Verdad? Amén. ¿Por qué? Nos hizo aptos Está viendo el verso 12. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aleluya. ¿Sí? Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Oiga esto, en quien tenemos redención. ¿Por qué? ¿Con qué fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir? En Pedro 1:19. Con la sangre de Cristo. ¿Por quién y por qué tenemos redención y perdón de pecados ahora? Por la sangre del Cordero Santo que menciona Pedro.
que hemos tenido redención por su sangre, hemos sido rescatados, hemos sido salvados, hemos sido perdonados. ¿Y qué más hemos tenido? Y perdón de pecados. Gloria a Dios. Ahora, aquí voy a decirle algo en esta parte, miren. El sacerdote se toma la autoridad que no tiene y que no le han dado para perdonar pecados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque ellos dicen que han recibido de Dios esa autoridad, pero en la Biblia no dice nada de eso. Ahora el punto que yo les quiero señalar, vaya, sin ánimo de ofender a ningún católico, porque ahí estuvimos nosotros. Pero el propósito es, hermano, hablar la verdad. Por eso el tema o lo que hemos estudiado hoy es las verdades, hermano, y una de ellas es la palabra inspirada. Solo la palabra del Señor Sí, gloria a Dios. es la que nos habla la verdad. Pero aquí encontramos que solo la sangre de Cristo Jesús nos puede redimir y nos puede perdonar. Gloria a Dios. Ahora, ¿a qué punto voy yo? Porque el católico se cree lo que dice el sacerdote, que él tiene poder y potestad de perdonar. Pero fíjese que para que esta obra sea completa, ese sacerdote tiene que derramar su sangre. Amén. ¿O no? ¿Qué hizo Cristo Jesús para redimirnos? ¿Solo dio el perdón o derramó su sangre? Entonces, el sacerdote está mintiendo entonces. Porque para que haya perdón tiene que haber redención y tiene que haber, hermano, sangre. Gloria a Dios. Entonces, la cosa es a medias. ¿Se da cuenta la mentira donde estábamos? Por eso Pedro dice que hemos sido rescatados de aquello que recibimos de nuestros padres. Porque nuestros padres nos dijeron que pues si era posible muriéramos en la religión que ellos habían seguido. Pero de allí, de esa vanidad, nos rescató el Señor con su sangre. Gloria a Dios. ¿Ve? Y nos dio perdón. Amén. Entonces está claro que aquí el sacerdote no puede perdonar, porque para que haya perdón y redención tiene que haber derramamiento de sangre, y eso solamente lo pudo hacer una sola persona, es Cristo Jesús, Aleluya. llamado el Cordero de Dios, Gloria a Dios. que quita el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que debe ser solo escritura, solo fe, solamente fe en nuestro Salvador. Y así se van a dar las cosas. Aquí tenemos, hermano, en él redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, lo siento para si algún amigo y hermano católico nos está viendo, le habían mentido como a nosotros nos habían mentido, porque el sacerdote no puede perdonar pecados. Para que haya perdón tiene que haber esa redención, y solamente por la sangre de Cristo se puede realizar. ¿O no es así? Bueno, interesante. Mire, aquí va otro punto, hermanos, interesante. Vaya a lo que dice la primera carta de Juan. Otro detalle importante, miren. Por eso que bendito el Señor, ¿verdad? Que vino y nos trajo la luz, hermano. Gloria a Dios. Y esa luz, dice, que alumbra a todo hombre, venía al mundo. Así dice la Biblia. El Evangelio según San Juan capítulo 1, así lo dice, aquella luz que alumbra a todo hombre, venía al mundo. Y vino al mundo. Amén. Para que ya no ande el mundo más en tinieblas. Gloria a Dios. Porque tiene la opción de salir de la oscuridad a la luz admirable que es Cristo Jesús. Entonces dice, 1 Juan capítulo 1 verso 7, aquí le voy a mencionar otro detalle. Lea desde el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Qué dice la Biblia que es Dios?
¿Qué dice que es? Luz. Y donde está la luz, no pueden haber tinieblas. ¿Verdad? Alguien puede, si alguien le baja ahí las palanquitas aquí, se va esta iluminación y quedamos a oscuras. ¿Verdad? Por eso que donde hay luz, hermanos, las tinieblas huyen. ¿Verdad? Por eso que cuando la luz de Cristo llega a la mente del ser humano, el pecador, las tinieblas de ignorancia, hermano, toda maldad, se va de la persona. Amén. Porque ahora tenemos la luz de la vida. Entonces no hay ninguna tiniebla en Dios, ¿verdad? No hay engaño, no hay mentira, no hay falsedad. Él es todo, ¿verdad? Él es la verdad. ¿Sí? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, hermano, para aquel que es creyente y todavía anda haciendo cosas malas, mire lo que dice. Está mintiendo. Si usted dice que es hijo de Dios, hija de Dios, hay que apartarlo del mal, ¿verdad? Y dice, y no practicamos la verdad. Y aquí va el punto que yo le voy a mencionar. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué tenemos? Comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué promete? Como que ya se quieren ir ustedes, ¿verdad? Nos limpia de todo pecado. Hermano, aquí va un detalle, mire, del engaño de la religión, donde estábamos y donde está mucha gente, pero que por esta luz divina que está alumbrando la mente de muchos, están saliendo de ahí. Por eso es importante predicar la palabra del Señor. Muchos, por no querer quedar mal con la gente y con el público, no quieren predicar la verdad. Porque muchos hermanos en Facebook, en YouTube, lo que quieren es seguidores. Sí, porque cuando aumenta el número de seguidores, ¿sabe qué? ¿Qué viene? Viene esto. Viene dinero. Por eso es que el evangelio no se debe predicar, hermano, por ningún interés. Hay que predicarlo con un solo, único interés, que es el que Dios, hermano, nos manda, que la luz llegue a las almas para que se salven. Mire, aquí le voy a mencionar ese detalle. Mire, la sangre de Jesucristo promete limpiar de todo pecado al ser humano, ¿o no? Ahora aquí va un detalle. Nos habían transeado, nos habían engañado. ¿Sabe por qué? Y así está mucha gente. Porque la Iglesia Católica, no estoy con temor ni pidiendo disculpas, no, estoy transmitiendo una verdad. Tienen en sus dogmas y en su doctrina en sus doctrinas tienen esta, miren, el purgatorio. ¿Qué les parece? Otro engaño. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si usted lee el catecismo de ellos, yo lo tengo. La vez pasada yo le mostré algunas porciones del catecismo. Allí dice que muchos que aquí no alcanzaron a ser purificados de sus pecados tienen que pasar un tiempo en el purgatorio para terminar de limpiar sus almas. ¿Sabe qué están haciendo con ello? No digo que inconsciente, porque, hermano, la mera cúpula, ellos saben lo que están haciendo. ¿Sabe qué están haciendo con eso? Están restándole el valor y la eficacia a la sangre de Cristo Jesús. Como si el sacrificio de Cristo Jesús no fuera suficiente para limpiar el pecado. Por eso todavía tiene que ir, hermanos, el que muere al purgatorio para terminar de limpiarse allá. Pero aquí la Biblia está enseñando que la sangre de Cristo limpia al hombre y a la mujer de todo pecado. Solo tiene que arrepentirse. Así es que es importante predicar esta verdad, ¿o no es importante? Sí. Mire,
Hay una familia, hermano, a lo mejor hoy nos están viendo, yo lo mencioné el otro día. Esta familia está ahí refugiándose por los peligros, por la persecución. Ellos vienen de ahí, pero a través de oír la palabra del Señor, no digo que solo de acá, pero de escuchar y de ponerle atención, ellos han comenzado a seguir la fe del Hijo de Dios, la cual, hermanos, su familiar, para los hermanos de él, su hermano que era sacerdote, murió por esta causa. Para la mamá o los padres de él, su hijo murió por esta causa. Y ellos han decidido seguir su legado, y ahora que ellos han puesto atención y ahora que están escuchando esto, no solo ellos, sino todo el católico que le ponga atención a esto, se va a librar de este engaño y de esta mentira, porque la sangre de Jesús no quita parcialmente el pecado, dice que limpia todo pecado, porque su sangre es eficaz, su sangre tiene poder. Bien, aquí queda desmentido con un solo verso la doctrina del purgatorio, no existe, no. Y si la sangre de Cristo Jesús, vamos a ponerlo así, limpia todo pecado, ¿qué necesidad tiene de ir un alma al purgatorio? No tiene necesidad de ir. No, porque todo el que ha creído en Cristo Jesús es limpiado de su culpa y de su mancha y de su pecado. Sí, por eso, hermano, no tengamos temor de ofender, y no estamos haciendo eso a nadie, a ninguno que tiene otras creencias. Estamos hablando lo que dice la palabra del Señor. Por eso es importante hablar, ¿verdad? La palabra inspirada, solo la palabra del Señor. Nosotros no podemos, hermano, añadirle, no podemos inventar, no podemos tratar de ponerle ayudas al Señor para que las almas se salven. Él es suficiente para salvar. Su sacrificio es único. Su sacrificio es, hermano, suficiente. Su sangre tiene el poder para limpiar y purificar la vida de los seres humanos. Otra vez, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es de que cuando la Iglesia Católica ha inventado la doctrina del purgatorio, lo que está haciendo es diciendo que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue incompleto, que no es suficiente. Pero aquí dice que su sacrificio, su sangre que derramó en la cruz del Calvario, sí tiene el poder para limpiar toda mancha y toda maldad. Así de que, ¿cuántos hermanos le damos honra y gloria a nuestro Dios? Bendito sea Él. Gracias, Señor, porque iluminaste nuestra mente y está iluminando la de mucha gente. Sí, porque su palabra tiene poder. Gloria al nombre de nuestro Dios. Entonces le leo dos citas, una cita más, Hebreos capítulo 9, verso 22. Dice lo siguiente: hay mucho que hablar sobre de este verso en todo el capítulo 9, porque habla de la sangre, ¿verdad?, de los machos cabrillos, de los toros, de las ovejas y todas las ofrendas, hermano, que se hacían por el pecado. Ahí se hacía todo con sangre, y aquí dice en el verso 22, y casi todo es purificado según la ley. ¿De qué manera? Con sangre. Eso prefiguraba la sangre del Cordero de Dios, ¿verdad? Los sacrificios del antiguo pacto, ¿o no? ¿Sí, hermanos, o no? Eso apuntaba. Dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace
remisión de pecados. ¿Qué es remisión? Es perdón. Entonces, otra vez, sin ánimo de ofender, pero quiero que esto quede claro para el que todavía no tiene esta fe y que todavía confía en lo que le han impuesto. Aquí dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace redención, no hay perdón de pecados. Otra vez, yo le digo a mi amigo y hermano católico, el sacerdote para que lo perdone tiene que derramar la sangre de él y morir también, pero él solamente dice, tus pecados te son perdonados. Esa es una mentira. Solo la sangre de Cristo Jesús puede limpiar pecados. Solo Cristo puede perdonar pecados. Gloria a Dios. Por eso es que aquellos hermanos, cuando se enojaron porque llevaron a un paralítico por encima del techo y lo abrieron para que Jesús lo sanara, bajaron al hombre en su camilla. Aquellos comenzaron a cavilar y dijeron, bueno, ¿y quién es este si solamente Dios puede perdonar pecados? Para que la enseñanza está clara. Que solamente Dios puede perdonar pecados. Y comenzaron a cavilar, a hablar, pero Jesús les dijo, ¿qué es más fácil? Les dijo, decir tus pecados te son perdonados, o decirle al paralítico, toma tu lecho y vete. Gloria a Dios. Fíjense, ¿verdad que para el hombre es más fácil decir, te perdono, hablando del sacerdote? Por eso el Señor les preguntó, ¿qué es más fácil decir o hablar del perdón de los pecados, o decir al paralítico, toma tu lecho y vete para tu casa? Y Él les dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dice al paralítico, toma tu lecho y vete. Aleluya. Lo perdonó y lo sanó. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Y no es eso también la sangre de Cristo Jesús, nos perdona y nos redime. Sí, amén. Y nos pone, hermanos, en la categoría de hijos legítimos de Dios por el sacrificio de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Así es de que nos habían engañado, ¿verdad? El sacerdote para que perdone tiene que derramar sangre, pero él no está dispuesto a morir. Es una mentira, algo que se inventaron. Solamente Cristo puede perdonar pecados. Solamente Él pudo derramar su sangre, y por esa sangre hoy nosotros somos limpios y somos hijos de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Los que tenemos aquí, hermano, quiero darle gracias a Dios por el tiempo que estuvimos acá y por transmitir esta palabra que es de Él, y que para Él sea la honra y sea la gloria por los siglos de los siglos. Y vivamos agradecidos porque Él nos perdonó. Amén. Quiero hacer aquí un par de más bien recordatorios. Ya hermano David anunció el ayuno del grupo de evangelismo para mañana a las 8, ¿verdad? ¿Sí? Y todo el que quiera unirse es bienvenido. Pero también el hermano Arnoldo, hermanos, anunció la actividad que van a tener con nuestros niños, nuestros adolescentes, mañana de las 12 o la 1, dijo que ya Claudia, 12 en adelante, ahí en el parque de Anza, ya todos lo conocen, así de que el recordatorio es que todos los papás lleven a sus niños a ese lugar, comenzando de las 12 en adelante. Y algo de los niños más grandes vamos a venir aquí para acompañar a evangelismo en esa búsqueda, el día de mañana. Amén. Vamos a orar, vamos a despedirnos, porque sé que ustedes están diciendo a grito, ya me quiero ir. Vamos a ir. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús, por el tiempo que estuvimos en este lugar, meditando en tu palabra desde el cielo, que esta palabra llegue, Señor, al corazón de muchos que todavía no han encontrado esta verdad y que todavía siguen confiando en sus almas,
en las manos de hombres que no tienen esa potestad ni esa autoridad para perdonar, porque solo tú, mi Jesús, con tu sangre preciosa, puedes limpiar el pecado de los seres humanos. Y por eso te damos mucha gracia y te damos honra, alabanza y gloria. Y te rogamos que nos ayudes a mantenernos en la fe y vivir en el temor tuyo todos los días que nos des sobre esta tierra. Ahora, mi Dios Santo, vamos a salir de este lugar y te ruego que el lugar donde se encamine cada uno lo guarde. Guarda la familia con sus niños y todos los que regresamos a casa, guardan lo que ellos hicieron, y que esa paz santísima, la que hemos sido llamados por Cristo Jesús, gobierne nuestros pensamientos, gobierne nuestros corazones, y todo esto lo rogamos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios, hermanos,